Muy buenos días. Vamos a dar los minutos de conectividad prudentes para dar inicio a la sesión del día de hoy, 19 de abril 2021. Cordial Bueno, saludo a los estudiantes que ya se encuentran conectados. ¿Cómo están? buenos días, profe, buenos días. Buenos días, Alex. Un saludo especial. Entonces vamos a dar los minutos de conectividad y ya damos inicio. Listo, profe.
Bueno, un cordial saludo a todos los estudiantes que ya se encuentran conectados en la sesión del día de hoy, lunes 19 de abril. Esperando y deseando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta semana académica. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, profe? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Jackson. Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, aquí listo y dispuesto para continuar con el proceso. ¿Cómo van ustedes? Pues bien, Bueno, profe, profe, bien, muy bien. Bien ahí, esperando que sea el paro para ir a marchar. Uy, ok, sí, sí, ahí en este momento nos encontramos en un ambiente tenso a nivel social, político, de salubridad. Bueno, hay muchos cambios en nuestro entorno. Uy, sí, profe, ya se están dando garra, Dios mío. Ya este país está invivible. Sí, no, es, son situaciones que pues uno no desea, ¿no? Que se generen, pero que es inevitable cuando, cuando, cuando se empieza a ver ese tipo de movimientos políticos y sociales y que pues de alguna manera no se les ve como orden, pero pues más allá de, días, profe, después del patio muy bien, al igual que bueno, Sebastián, igualmente, buenos días. Al igual que más allá de hacer un debate frente al comportamiento de los gobernantes, es importante dejar el mensaje de que nosotros como profesionales, como personas, como desde diferentes puntos de vista, como desde lo personal, desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo académico, debemos siempre estar al tanto de los movimientos de nuestro entorno, movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos económicos, movimientos legislativos, movimientos laborales, movimientos de salud, porque pues de alguna manera debemos buscar desde nuestra perspectiva hacer el cambio y en la medida de las posibilidades que cada uno de nosotros tengamos. Y segundo, tratar de adaptarnos de la mejor manera o buscar posibles alternativas, ¿no? Sí, profe, tener paciencia. Vamos a hacer llamadito de asistencia. Haider, Haider tiene levantada la mano, pues es Alex. Ah, es Alex, creo que es Alex. Sí, sí, mi profe, era pues pues como yo le escribí a usted el día viernes por WhatsApp, profe, yo trabajo en una empresa de 7 a 2. Ah, ok. Entonces, pues me tocó en Transmilenio, profe, por el miedo, por si me ponían algún comparendo, el permiso no era como tan fiable. Entonces, pues me fui en transporte público, pero la verdad no alcancé con esas manifestaciones, profe. Sí, está ahorita delicado. Ahorita nos toca, por favor, tener cuidado, todas las cosas que ustedes van a hacer, muy atentos, no solamente a lo social, que de pronto los coja en medio de una marcha, en medio de una manifestación y desafortunadamente esas manifestaciones a veces tienden a quedar ya en problemas, pero sí, la herramienta más confiable o la herramienta no es que sea más confiable, pero en la que tenemos poder es el voto, ¿no? Entonces, pues Diego no está, Jackson.
Eso no está listo. Presente, profe. Ahí está, ok. Bueno, ya tomando la asistencia, vamos a dar paso a la temática del día. Para hoy tenemos estructura del sistema nervioso, pero no sin antes habíamos quedado pendiente un poquitico de control neurológico del movimiento. Permítame, si pronto se nos quedó algo pendiente por exponer y ya seguimos con control neurológico, con estructura del sistema nervioso. Ah, no, allá hemos quedado ya en finalizando. Justamente habíamos quedado en los varoreceptores, ¿no? ¿Se recuerdan la sesión pasada? Los varoreceptores. Estábamos hablando de estos varoreceptores, ¿no? Encontrábamos en el seno carotídeo y en el arco de la aorta, que son esos grupos, son esos segmentos especializados en detectar las diferencias de presión y son las que nos va a permitir hacer una regulación. Son las que nos van a permitir, de acuerdo a la situación, reducir la frecuencia cardíaca y dilatar la vasculatura periférica. Es decir, nosotros apenas empecemos el ejercicio, nosotros empecemos a hacer el ejercicio, estos varoreceptores van a detectar este aumento de nuestra frecuencia, van a aumentar, van a detectar esa necesidad de enviar nutrientes hacia nuestros segmentos corporales y asimismo, pues estos varoreceptores van a colaborar en hacer ese control extrínseco del corazón para asimismo hacer esa dilatación de esa vasculatura periférica y que se optimice esa irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, de esta manera, cerramos este tema de la regulación o del control neurológico del movimiento. ¿Listo? Y pasamos a estructura del sistema nervioso. ¿Qué se acuerdan de la estructura del sistema nervioso? ¿Sí recuerdan algo de la estructura de nuestro sistema nervioso? Más o menos. Bueno, ¿quiénes vemos allí? Profe, un ciclista y a Ronaldinho. Ok, bueno, vemos a Ronaldinho y el ciclista, ¿quién, A quién es ese? Rigoberto. Ah, Rigoberto. bueno, sí, Rigoberto, ¿no?
nuestro ciclista colombiano, vemos ahí en plena acción sobre su bicicleta en una de tantas carreras que estos personajes participan. Y vemos en la parte inferior justamente a este gran futbolista que pues ya está en su retiro, ¿no? Ronaldinho, ese ya pasó su etapa competitiva, ¿cierto? Justamente aquí vemos a Rigoberto haciendo un movimiento en bicicleta, ¿no? Vemos como, por ejemplo, estos personajes, si bien están haciendo concentración total a la carrera, ¿qué característica podemos ver del movimiento de Rigoberto Urán? Profe, como la posición. Sí, posición. Entonces, por ejemplo, estos ciclistas adoptan una posición ergonómica que les permite eh, adaptarse tanto a la bicicleta como a la técnica, ¿no? ¿Qué más podemos ver ahí de Rigoberto Urán? ¿Qué situación en particular podemos también detectarle de Rigoberto Urán? Un movimiento cíclico, profe. Movimientos cíclicos también, ellos, ese deporte se especializa en hacer movimientos cíclicos, es un deporte donde está haciendo repetición de esa técnica del pedaleo, efectivamente, ¿sí? ¿Qué más podemos determinar de Rigoberto? La indumentaria, no sé. Indumentaria, sí, también, válido. Es una indumentaria en la que ellos, si se dan cuenta, está ceñida, ¿no? Ellos utilizan una licra, ellos debido a que bueno, eso tiene varias funciones. Pues primero, debido a que ellos van a grandes velocidades, buscan cada vez menos tener con oposición al viento para que justamente no reste velocidad. Entonces, al estar ese traje bien ceñido al cuerpo, pues van a mejorar esa aerodinámica que se llama, ¿no? Esos Entonces, de trajes alguna, yo estaba mirando, profe, que en la parte, digamos, del glúteo sí, tienen como un soporte para que no les estalle y es como ok. muy fuerte. Es muy fuerte, ¿sí me entiende? Porque yo dije, bueno, esos sillines son corticos, sí, son muy pequeños y pues, eso talla. Entonces, sí, claro. Efectivamente, esos son sillas, sillines antiprostáticos o son sillines que ellos, bueno, estos sillines colaboran ergonómicamente y tecnológicamente diseñados para que el ciclista no se lastime la próstata o órganos que se encuentran en esa zona de la cadera, ¿no? Porque pues estos personajes son 4, 5, hasta 6 horas en un mismo día de etapa ahí sentados. ¿Qué más podemos determinar ya, Rigoberto, en esa imagen? Profe, Cronómetro, el profe. somatotipo del cuerpo. Señor, El somatotipo del cuerpo, ¿no? Porque pues somatotipo el ellos, cuerpo. unos son Sí, para subir y otros son para planear y otros son contrarreloj. sí, señor. Por ejemplo, el biotipo de este deportista tienden a ser ectomorfos, ¿no? Uno nunca no ve endomorfos ni mesomorfos, o muy poco mesomorfos, pero sí siento que una particularidad de ellos es que son muy longilíneos, ¿no? Pues hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, como todo deporte, hay sus excepciones, pero pues un gran porcentaje es de ese tipo. ¿Por qué? Porque se les facilita la técnica y la palanca, ¿no? La palanca para hacer fuerza al pedal. ¿Quién más había aportado allí? ¿Quién más? El cronómetro, profe. Cronómetro. Bueno, sí, ya, ahí ya
Esa observación ya hace parte de la situación tecnológica en donde ellos constantemente tienen que estar mirando, ¿no? Hay unos deportistas, bueno, se ha escuchado investigaciones que hay muchos deportistas, hay algunos deportistas que sí lo miran, otros que no lo miran, unos que sí están muy atentos a los datos, a la distancia, a la velocidad, los vatios, el porcentaje del desnivel de la ruta. Hay otros que de pronto pues no lo miran, pero sí esa parte tecnológica es importante y ellos cómo se adaptan a eso, ¿no? Estar mirando a la pantalla, a esa pequeña pantalla que tiene ahí en el manubrio y estar mirando al frente, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta las manos, cómo tienen las manos el dedo índice ¿En el freno, profe? en el freno, lo tiene listo, ¿no? Sí, ellos toman varias posiciones cuando es montaña, cuando es bajada. Sí, digamos que siempre para un momento siempre es una posición. Digamos que siempre para un momento es una sola posición. Sí, claro, ellos adaptan la posición, adaptan la posición para de acuerdo a la situación de carrera, ¿cierto? Ahora, haciendo ese análisis, pasamos a Ronaldinho. ¿Qué hace, qué vemos ahora en Ronaldinho? La postura de un remate, profe. Ahí está haciendo la terminación de una pelota así, está como una fase final, ¿no? Sí, eso es una pelota creo que quieta, si no estoy mal. Perfecto. ¿Qué más podemos ver? Como el ángulo del pie para la pegada. Sí, pierna derecha. Miren, la pierna izquierda tiene su punta de pie en base. La pierna derecha, vea que tiene su ubicación en como un borde interno, ¿cierto? Proyectado. Y la pierna izquierda la tiene como de base, ¿no? Sí, sí, señor. Podemos observar también cómo a diferencia de nuestro deportista anterior que estábamos analizando, la indumentaria ya es totalmente diferente, ¿no? Sí, Miramos cómo ya el biotipo del cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Ya de pasar a este personaje longilíneo, pasamos ya a este personaje que ya es un poco más mesomórfico, ¿cierto? Ya pasar de ver ver ese movimiento cíclico que hablábamos de Rigobert Urán, pasamos a ver movimientos acíclicos o esporádicos de este que es un deporte diferente, que es el fútbol en este caso. Ya mirando, ya dejamos de ver que la posición es ergonómica del ciclista es totalmente diferente a la posición variable del, del, del futbolista. Bueno, aquí alguien iba a entrar, pero no sé qué pasó, ¿cierto? La, in- la información que le está dando Rigoberto a su cuerpo
cómo difiere a la información que le está dando Ronaldinho a su cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que en Ronaldinho digamos, la acción es más corta, ¿no? En cambio, de pronto, digamos, la información de Rigoberto es un poquito más duradera, ¿no? Más constante. Sí, eh, Pero es que, digamos, sí, como los movimientos de Ronaldinho son como más precisos y más controlados, porque yo que ya estaba mirando unos videos de Ronaldinho, uy, ese señor para que tuviera como pegante en esas piernas. ok, ok. Me gusta que estamos llegando a lo que pretendo con las preguntas que les hago. Ya queremos, ya veo que estamos llegando al punto. Jackson nos dice que ya son movimientos, al objetivo de Jackson dice que son más precisos, ¿cierto? Los de Ronaldinho Sí, señor. que los de Rigoberto. O sea, pareciera que hubiera una particularidad diferente, es decir, cómo Ronaldinho, cómo Ronaldinho tiene que enviarle información a esa pierna derecha, esa pierna izquierda para saberle pegar al balón donde es y cómo es, ¿no? Es que, profe, ahí entraría como la capacidad motriz de cada persona, ¿no? Ahí sería como la motricidad gruesa y la motricidad fina. Digamos que Ronaldinho pues manejaba o maneja una motricidad demasiado buena. Y lo mismo la lateralidad. Listo. Ahora, y les dejo el debate, abro el debate. Y si me devuelvo, por ejemplo, yo a Rigoberto, cuando estos personajes tienen que coger curvas a más de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Ah, no, usted pone mal una posición, profe, y para el suelo. Sí, obvio. ¿Cierto? Entonces, si en un primer momento vemos la imagen y decimos, caramba, este movimiento que nos hace Ronaldinho, pues se ve una calidad en donde este señor Ronaldinho le da orden a su cuerpo, le da la orden a su cuerpo de cómo tiene que pegarle al balón y a y la velocidad, la proyección, el ángulo, la palanca que le tendrá que dar para que ese balón le haga obediencia a lo que él desea. Pero no, no es muy ajeno a lo que de pronto Rigoberto tendrá que hacer con su cuerpo para que esas fuerzas centrífugas no se lo lleve cuando tenga que coger curvas a más de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Aquí lo que quiero llegar es que estos personajes, ¿cómo logran enviarle información a su cuerpo para que su cuerpo logre hacer caso, hacer obediencia a lo que ellos desean? ¿Cómo estos personajes llegan a entrenar sus cuerpos para que justamente eh, logren el movimiento deseado? Por ejemplo, tenemos estos otros dos. ¿Quién tenemos aquí arriba? Superior izquierda. No, profe, ni idea. Específicamente este que estoy señalando. ¿Ese es Dumoulin, profe? No, no sé. Fernando Gaviria, colombiano. Ah, Fernando ok, el Gaviria, velocista. el velocista. Si bien es cierto, ¿qué podemos determinar ahí de primera mano? Este señor ahí. El ángulo de la posición. Bueno, ya, debido a a su especialidad, la posición, ahí está en pleno movimiento final de embalaje, de sprint, que es su especialidad, a diferencia del de Rigoberto. Miren que Rigoberto, él de por sí pues es un deportista muy completo, pero este señor es un mayor porcentaje escalador, ¿no? Este señor Sí, escalador. Es decir, el objetivo deportivo de Rigoberto es ganar la vuelta completa, es ganar toda la carrera en la general, mientras que el objetivo de Fernando Gaviria es ganar las etapas
de embalaje y de sprint. velocidad. Señor, Sí, profe, que son características como el deportista, sí, como el central al delantero, sí, son diferentes. perfectamente, sí, señor. Justamente, ¿quién va a aportar ahí? ¿Alguien va a entrar? Ah, no, 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 nadie allí. Entonces vemos que debido a su modalidad, este señor, como ya primero la posición difiere de acuerdo al objetivo de la especialidad. Entonces miren el hombre ya cómo se para en pedales, cómo ellos en esos embalajes, miren por ejemplo este que tenemos aquí, que estoy señalando, miren el ángulo de la bicicleta como está, cómo ven esa bicicleta, este que estamos señalando. Que el centro de No sé, apoyo no está como bien centrado. ok, También como la bicicleta depende mucho del movimiento que le da el cuerpo, ¿no? ok. Entonces estos señores, de acuerdo a la potencia que le están dando al pedaleo, de acuerdo a la intensidad, a los vatios, a esos últimos grandes esfuerzos que hacen para ganar la etapa, cómo llegan a imprimir tanta fuerza y adaptar tanto el movimiento del cuerpo que hacen un balanceo de la bicicleta tanto a izquierda como a derecha, en la cual se les facilita o les permite a ellos optimizar ese pedaleo de potencia. Y eso que pues ahí está no tan inclinado. Si usted va a hacer, si usted hace análisis de cinemática del movimiento de algunos finales de etapa plana, usted se va a dar cuenta que estos señores casi que esa bicicleta les queda de lado a lado por la misma potencia y ergonomía que le están dando a esa bicicleta. Profe, pero Entonces, sí, muchas dime. veces las ciclas les ganan a como los movimientos que ellos hacen y por eso es que se producen los accidentes y ahí es cuando es como que se cae la mayoría del pelotón. Sí, claro, hay en algunas situaciones, ahí se presentan accidentes, en esas últimas etapas son muy peleadas, hay codo, hay hombro, ahí se ganan hasta de cuerpo en algunos casos, es cierto. Por eso es que estos embaladores son corpulentos, ¿no? Estos ya, los sprinters son corpulentos, ¿no? Su contextura física ya cambia, de acuerdo al objetivo. Pero voy es a ellos cómo tienen que, cómo hacen dominio, cómo expresan por medio del dominio de su cuerpo esa bicicleta, cómo dominan la bicicleta de acuerdo a ese control corporal que tienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, miremos esta gráfica inferior derecha. ¿Qué podemos observar de esta inferior derecha? ¿Qué vemos allí? Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué podemos observar en la parte de la imagen de la imagen inferior derecha? Como la posición, profe. Sí, justamente, eh, ¿qué disciplina es esta? Upsala. Tenemos un futsala, un portero de futsala, efectivamente.
miramos que estamos, el portero de futsal está en plena ejecución de interferir en la trayectoria del balón hacia su portería, haciendo un movimiento técnico especializado de ese deporte para el portero, más precisamente el fútbol sala, donde ellos tienen que adaptar esos movimientos específicos para atajar la pelota, ¿no? Profe, Sí, yo siempre tengo una pregunta acerca de los arqueros. Digamos, ellos sí. al momento de recibir tanto impacto, de que se tiran y se lanzan hacia un piso, de que, digamos, hacen extensiones de los brazos para detener el balón, ¿esto no les afecta, digamos, como las articulaciones o no hay peligro de que le dé algún trauma o algún tumor por algún impacto de un balón en el pecho o en alguna otra parte del cuerpo? O de cuando él se tira, no hay posibilidad de que eso cree hematomas en el cuerpo de como tantas caídas. Bueno, para contestar esa pregunta, tendríamos que recurrir al apartado de adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Estos personajes sufren adaptaciones de acuerdo a los movimientos que entrenan. Entonces, si lo llega a hacer una persona que no está entrenada, si lo intenta hacer, va a tener una gran posibilidad, una gran probabilidad que se lastime, que se lesione, que el momento en que se lance al suelo o el momento en que se le meta un balón de alta potencia con alta fuerza de impacto, pues lo más seguro es que se pueda lesionar porque pues no va a tener esa adaptación fisiológica, esa adaptación corporal a ese tipo de impactos. Pero muy diferente un portero de estos que vemos imagen en donde se ve su calidad técnica para atajar el balón, donde se ve que hay una adecuación en el movimiento y debido a la repetición, debido al entrenamiento, y ahí voy conectando al tema que quiero llegar, cómo ellos empiezan a adaptar su cuerpo, a darle orden a su cuerpo para que justamente logre el objetivo deseado, ¿sí? No hay inconveniente tanto y golpe porque pues digamos, en este momento estamos viendo un portero de fútbol salón que tiene que recibir bastantes impactos de balón y de piso, pero si de pronto nos pasamos a deportes de combate, como un boxeo, como un judo, como un taekwondo, en donde estos personajes para marcar un punto tienen que someter el oponente al suelo o tienen que generar un alto impacto tanto en el tronco como en la cabeza o en sus piernas. Una persona no entrenada se lesiona, una persona no entrenada se puede fracturar, una persona no entrenada se puede luxar, pero como justamente estos personajes llegan a este nivel es de acuerdo a esa adaptación que justamente se le está dando al cuerpo, entonces ellos generan ese, ese acomodo a lo que necesiten, pero de acuerdo al tiempo. Entonces, este portero, debido al entrenamiento y debido a la repetición de los ejercicios, ya adaptó su cuerpo a hacer esos gestos técnicos, a hacer esos gestos técnicos y no lesionarse. Obviamente, pues habrán situaciones de excepción, ¿no? Que pues obviamente ellos, por ejemplo, si vemos tienen esas manos vendadas, algunas falanges las tienen también con esparadrapo y demás en una protección, porque pues obviamente va a ser natural que parte del ejercicio pues también tengan una posible lesión, pero en una mayor parte no la generan de acuerdo si están haciendo una buena técnica, ¿no? Sí, señor, o sea que prácticamente es como el entrenamiento el que hace más fuerte al deportista. Sí, efectivamente esa es la idea, efectivamente esa es la situación y justamente podemos ver aquí en estas imágenes, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Imagen superior izquierda. Como una pelea de balón.
Ok, ¿qué más podemos interpretar? Una línea defensiva. O Efectivamente, la posición del arquero que está como acostado mirando el balón por dónde va a llegar. exactamente. Miren que cada uno de las chicas que están en la imagen, ahí nos estamos dando cuenta cómo, cómo en medio de ese juego de balón, en ese deporte del fútbol sala en la cual todavía nos encontramos, se ve que hay un juego entre la selección Colombia y la selección paraguaya de las chicas femeninas de fútbol de salón. Miramos que ese juego de balón que está cerca a la portería, mire que como cada una de las jugadoras está en una posición de acuerdo a su situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jackson nos informa, mire cómo está la portera, mire cómo vemos la portera allá atrás. ¿Como ya vencida, profe? O Buscando Sí, como el ángulo para poder ver bien el balón, para saber por dónde lo van a pegar. más bien sí por ahí. Más que vencida, esta portera, en medio de su entrenamiento o en medio de su control de su cuerpo, vemos cómo le está dando información a su cuerpo diferente a la que está delante de ella, la número 7 que está prácticamente de defensa. Podemos ver cómo el portero se adapta a la situación, maneja su cuerpo de forma diferente, poniéndose de rodilla, manos al suelo, vista baja, buscando espacio de no perder el balón de enfrente, ¿no? Mientras que es muy diferente la que está al frente, está de pie, todas están mirando el balón, si se dan cuenta. Todas están mirando el balón, pues justamente sin perderlo de vista para no perder la jugada. Pero miren que voy al punto de cómo ellas tienen que darle información a su cuerpo de forma diferente, de acuerdo a su modalidad, de acuerdo a su especificidad, de acuerdo a su rol, de acuerdo a su objetivo, para justamente cumplir de manera positiva. Igualmente esta figura de abajo, miren, aquí tenemos jugador brasileño de fútbol sala, Falcao, que es uno de los mejores en la historia del fútbol sala, cómo este señor se especializó en ese tipo de movimientos, en donde mire que está haciendo una jugada particular o de gran dificultad en ese juego de fútbol sala, ¿cierto? Tratando de evadir a sus oponentes. Y si nos damos cuenta, este movimiento difiere al movimiento de la portera, difiere al movimiento de este portero, difiere al de Fernando Gaviria en su embalaje, difiere al de Ronaldinho haciendo su golpe de farol, difiere al de Rigoberto Urán como su especialidad en escalador, pero como común denominador es que ellos tienen control de su cuerpo, control de su cuerpo. ¿Y por qué medio tienen control de su cuerpo? Por el sistema nervioso central. Por nuestro sistema, y ahí es donde entramos al tema, por nuestro sistema nervioso, por nuestro sistema nervioso, por nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es nuestra red, es nuestra canal de información. Podemos tener nuestros huesos, podemos tener nuestro tejido óseo, podemos tener nuestro tejido muscular, pero sin la información que le llegue o que nos suministre, pues va a ser difícil controlarlo, va a ser difícil tomar una vuelta a Rigoberto Urán de 60 a 70 kilómetros por hora en su vuelta. Va a ser muy difícil que Ronaldinho le dé
con su cara, con su borde interno del balón, va a ser muy difícil que todas las imágenes que vimos. Es decir, nuestro sistema nervioso central es el encargado de justamente enviar y recibir la información que necesitemos tanto recibir como dar para los movimientos que deseamos. Podemos compararlo con una computadora, podemos compararlo con un sistema electrónico o digital, en donde haciendo el símil, pues este serie de circuitos, conectores, puntos, ¿cierto? En un sistema, en un dispositivo, pues están en constante transferencia de información y que aún así estos dispositivos electrónicos todavía no han sido capaces de llegar a igualar el sistema nervioso del ser humano. Cada vez, cada vez nos estamos acercando con la tecnología, con los avances científicos, tecnológicos, cada vez están llegando más cerca a igualar nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Están tratando de llegar cada vez más a igualar ese cerebro que tenemos, ese órgano prodigioso que tenemos que es nuestro cerebro, pero aún así ha sido todavía imposible. Nuestro sistema nervioso, como una estructura altamente especializada e inigualable e irrepetible hasta el momento, de enviar y transferir información, que es la que nos va a permitir hacer todo tipo de movimientos. Hablábamos muy bien de esa enfermedad esclerosis múltiple, ¿no? Hablábamos de cómo esa enfermedad ataca ese sistema nervioso y el momento en que lo ataque, caramba, por más tejido óseo, tejido muscular que tengamos, no, va a ser nulo, va a ser nulo. Entonces, digamos, ¿cómo va a complementar ese sistema nervioso central? Es allí donde vamos a entenderlo y vamos a navegarlo por estas dos sesiones, la de hoy y la del viernes, y vamos a ir desarrollando este diagrama, ¿no? Que están viendo aquí en pantalla. Y es que nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes secciones. ¿Sí se acuerdan cuáles son las dos grandes que se dividen? A ver, los pongo a la memoria. El central y el periférico. Listo, sistema nervioso central y periférico. Vamos a hablar del sistema nervioso central en este caso, que lo componen ¿qué? El cerebro y nuestra médula espinal. Sistema nervioso central lo compone el cerebro y nuestra médula espinal. ¿Claro? Entonces, dentro del cerebro tenemos estas zonas, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo. Esos son los componentes de nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, recordemos, el sistema nervioso humano se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos el cerebro y la médula espinal. Y dentro del cerebro tenemos estas dos zonas, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo, que aquí los vemos en la gráfica. Ahí los podemos determinar, los podemos ubicar. Entonces ahí tenemos un corte longitudinal de nuestro cerebro
en donde podemos observar el telencéfalo, ¿cierto? El telencéfalo, que justamente es la zona que estamos señalando aquí. Podemos ver el diencéfalo. El diencéfalo es una zona más céntrica, más profunda en nuestro cerebro. Podemos ver el mesencéfalo. Podemos ver la protuberancia. Podemos ver el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ahí los pueden ubicar en nuestro cerebro. Esas son las zonas de nuestro cerebro. ¿Sí los observan allí? Sí, señor, profe. Aquí también tenemos una parte de vista superior de nuestro cerebro. Entonces podemos ver aquí los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Podemos ver aquí una cisura longitudinal. Esta división de los dos hemisferios se le llama cisura longitudinal. Y tenemos una cisura de Rolando. La cisura de Rolando es la que divide nuestro cerebro tanto en la parte anterior como posterior. Aquí empezamos ya a ver, de acuerdo a su ubicación, los lóbulos. Entonces recordemos el lóbulo frontal, la que está aquí en rojo. Lóbulo parietal, parte superior. Lóbulo temporal, parte lateral. Y lóbulo occipital, parte posterior. Y pues aquí abajo está el cerebelo. ¿Y lo recordaban esas zonas del cerebro? Sí, profe, algunas. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a escribir esta organización del cerebro. Entonces, vamos a observar aquí el telencéfalo. El telencéfalo está constituido por un cuerpo estriado y el bulbo raquídeo. El telencéfalo tiene como funciones superiores el pensamiento, la inteligencia y la resolución de problemas. Repito, el telencéfalo como funciones superiores tiene el pensamiento, la inteligencia y la resolución de problemas. Entonces miremos aquí atrás, el telencéfalo, ¿dónde es que estaba? Y acá el telencéfalo, toda esta zona de las circunvoluciones que tiene nuestro cerebro, telencéfalo, el telencéfalo. Vamos ahora con el diencéfalo. Diencéfalo está constituido por el tálamo y el hipotálamo.
ese tálamo y el hipotálamo son los que nos van a colaborar con el metabolismo, nada más ni nada menos con el metabolismo y la temperatura corporal. El metabolismo y la temperatura corporal. Busquemos aquí el diencéfalo, ¿dónde es que está? Mire, en esta zona. Diencéfalo. El tálamo y el hipotálamo. Van a colaborar con el metabolismo, ¿no? El mesencéfalo. Transmiten las entradas visual y auditiva de la corteza cerebral. El mesencéfalo, acá, podemos verlo acá. ¿Listo? Mesencéfalo. Nos va a colaborar con la entrada visual y auditiva de la corteza cerebral. El metencéfalo es el que está constituido por el cerebelo y la protuberancia, y estas nos van a colaborar con las señales motoras de salida de la corteza y la información sensitiva de los mecanorreceptores. Cerebelo y protuberancia. Mírenlo acá. Cerebelo y protuberancia. El cerebelo y protuberancia como órganos principales en nuestro aparato locomotor. Ese cerebelo, miren que tiene esa información sensitiva, nos va a colaborar a hacer comparación, evaluación e integración de esa información. Allí en esa zona del cerebro es donde se hace esa comparación, evaluación e integración de la información, y pues es justamente la que nos va a permitir corregir la postura, la locomoción, mantener el equilibrio, la percepción de velocidad, aquí en esta zona, cerebelo y protuberancia. Cerebelo y protuberancia. Y tenemos también nuestro sistema límbico. Ese sistema límbico que es responsable del comportamiento emotivo, felicidad, miedo, tristeza y el aprendizaje. Entonces miren, nada más ni nada menos lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Pensamiento, inteligencia, resolución de problemas, controla nuestro metabolismo, la temperatura corporal, está colaborando y permite hacer la entrada de la información visual y auditiva, también colabora en el control de la postura, la locomoción, el equilibrio y ese comportamiento emotivo, la felicidad, miedo y tristeza. ¿Qué más le pedimos al cerebro? No sé ustedes qué más necesiten que el cerebro nos dé. No, nada, profe, prácticamente lo tiene todo. ¿Cierto, no? Sí, es un órgano prodigioso, es decir, eh, vital. Toda nuestra parte del cuerpo, simple hecho, es un órgano bastante perfecto, especializado, en donde aquí se hace es nuestra central de información, ¿sí? Es nuestra central de información y pues, si bien es cierto, viene un porcentaje genéticamente ya predispuesto, pero pues, caramba, es de saberlo llevar y entrenar. Sí, profe, yo estaba leyendo que el ser humano nomás despierta como el 9 de 10% del cerebro, imagínense. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Sí, señor. Ese estudio es muy importante. Una cosa es la capacidad de almacenamiento y otra cosa es la capacidad de raciocinio. Eh,
hay estudios que indican que pues nuestro cerebro, eh, someterlo a que haga su capacidad total de memoria o saturarlo en tema de memoria, pues primero el cuerpo no lo hace, porque pues el cerebro tiene tiene una función de descarga para justamente no llegar a ese límite natural, porque pues si ustedes hacen reflexión, su recuerdo más, su recuerdo más antiguo, lo podrán recordar por ahí a los 5 o 6 años. Ustedes, por ejemplo, recuerdo, antes de los 5 años, 4 años, no creo que tengan un recuerdo, o sí. Es que, profe, digamos, de pronto uno tiene el recuerdo, pero uno lo ve como borroso. Entonces, como que no, Sí, señor. de como gran claridad. Perfecto. Sí, sí, el tema de la memoria, el cerebro lo tiene bien regulado, porque pues si el cerebro grabara todo lo que le sucede, tendría un tope y colapsaría. Pero el cerebro tiene un sistema de descarga natural y parte de ese sistema de descarga está en el sueño, parte del sistema de descarga está en el sueño y en lo que se sueña, pero lo que sí, lo que sí es de potencial, lo que sí es de potencial, lograr sacarles esa capacidad de raciocinio o esa capacidad de expresión, emocional y de pensamiento. Y ahí sí ya llega el aporte que nos da Alex, en donde nos comenta que nosotros solamente llegamos a darle ese potencial de expresión de pensamiento muy pequeño. Imagínense, y se ha llegado a hacer indagaciones, estudios, ¿no? Que a futuro, vamos vamos a llegar a un punto donde el cerebro vamos a evolucionarlo a tal punto que hasta llegue a hacer a hacer, hasta em, eh, respuestas, mucho más evolucionadas. Bueno, ahorita no me atrevo a decir, pero sí que se nos llegan a salir de nuestra comprensión. ¿Que cómo lo destruyemos? ¿Que cómo lo destruimos? Sí, claro. Ingiriendo bebidas alcohólicas, fumando, em, eh, consumiendo drogas. Claro, ahí se destruye, inevitablemente. Inevitablemente ahí se destruye porque pues se va perdiendo esa red interna que tiene de canales de información. Entonces, mensaje muy importante a nuestros deportistas cuando detectemos a uno de nuestros deportistas en malos pasos, ¿no? Ustedes, si no es que lo han vivenciado, lo tendrán que vivenciar cuando ustedes los aborden y cuando ustedes detecten que alguno de sus deportistas pues esté por ahí en esa edad de su toma de trago, de su cigarrillo, que a veces pues la adolescencia a todos nos pasamos por allí, ¿no? En donde nos creemos dueños del mundo y de pronto pues que el cuerpo no le va a pasar nada. Entonces, este tipo de reflexiones académicas, en el momento en que usted se los ponga de manera sencilla, práctica a su deportista, pues le va a hacer comprender muchos análisis y lo pone a reflexionar, por lo menos, ya que usted lo cambie, pues eso es difícil, ¿no? Pero sí lo pone a reflexionar. Sí, profe, igual pasa, digamos, al contrario, ¿no? A mí me pasó en una práctica de la universidad cuando nos tocó dirigir una población de un colegio y había dos estudiantes con capacidad, eh, con discapacidad, ¿cómo se llama esa discapacidad? ¿Lo Bueno, cognitiva? discapacidad cognitiva. Sí.
Uy, sí, durísimo, profe, porque usted tenía 20 estudiantes, pues normales, sí, entre comillas, y los dos estudiantes con síndrome, y la verdad usted no los podía abandonar, o sea, usted tenía que hacer la clase igual para todos, ¿no? Sin abandonar ni al uno ni al otro grupo. Fuerte, fuerte, ese tema de la inclusión. Exacto, profe. El tema ahorita de la inclusión, que eso está ahorita dando una nueva forma, un vuelco, porque ya no es discapacidad, o sea, ya no se le puede tener, ya no se le puede denominar discapacidad, sino se le denomina barreras que que se le presentan para poder acceder a la actividad o al aprendizaje. Entonces ya no se le puede denominar barreras, perdón, discapacidad que tiene el sujeto, sino las barreras que se le deben buscar solucionar para que él acceda a esa información. Bueno, eso es un mundo, es un mundo. Es un mundo bastante grande, en la cual es de analizarlo. Claro, ellos por su situación congénita o su situación que se le presenta a cada individuo, este sistema nervioso, pues no les, no está en su orden específico y, pues hace que ellos tengan su situación de barreras para el aprendizaje, tanto motor como cognitivo. Bueno, eso es un tema. Sí, es un reto fuerte para nosotros, profe, como, como profesores, educadores. Bueno, y es un campo que no está tan explotado, ¿no? No, muy poquito. Es un campo que no está tan explotado, que de pronto, muy desafortunadamente, nuestro sector le hace como a un lado. Y yo sorpresa que los pocos que se han especializado en ese deporte adaptado, wow, se se vuelven únicos y necesarios para el sector. Entonces, pues, interesante mencionarlo. Sí, e incluso eso no está tan abordado en los métodos, perdón, en los métodos de investigación, ¿no, profe? Eso está, ahí sí como lo digo coloquialmente, eso está tierno y está pulpito para uno poderle meter investigación, academia, trabajo. Es muy escaso el centro de formación, el centro de acondicionamiento físico para personas adaptadas. Bueno, eso hay un mundo grande que uno al meterse allí va a encontrar un sinnúmero de situaciones. Investigación, claro. Eh, es más, hay reglamentos que hasta ahora se siguen diseñando, ya están, pues la mayoría de deportes los tienen ya en trabajo de avance, pero por ejemplo, hay deportes que hasta ahora están rediseñando o siguen ajustando cada vez que pasa el tiempo este deporte adaptado. Entonces, de vital importancia que lo tengamos ahí. Bueno, continuando, tenemos nuestro otro gran componente de nuestro sistema nervioso central, que es la médula espinal. Médula espinal, o lo que llamamos nuestra columna vertebral. Médula espinal se le llama al conjunto de las columnas de la columna vertebral con su conducto nervioso de médula nerviosa como tal. Entonces aquí recordamos nuestras vértebras, ¿no? Nuestra columna vertebral. ¿Sí la recuerdan? 7 cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Repito, dentro de nuestra columna tenemos 33 vértebras, las cuales lo componen 7 vértebras cervicales, que las encontramos en la parte superior,
Encontramos 12 vértebras torácicas que las encontramos en la parte media o dorsal. Encontramos 5 vértebras lumbares que las encontramos ya en la parte baja. Encontramos 5 vértebras sacras y 4 coxígeas, que estas ya se encuentran fusionadas entre ellas. En total, para un total de 33 vértebras que componen nuestra columna vertebral. Y ya haciendo un detalle de nuestras vértebras, tenemos aquí en plano dos vértebras como ejemplo, en donde vamos a encontrar sus partes. ¿Sí? Tenemos aquí una vértebra, tenemos aquí una segunda vértebra y tenemos aquí nuestro disco intervertebral. Tenemos nuestro disco intervertebral, que es ese tejido cartilaginoso que se encuentra entre vértebra y vértebra, en la cual ese disco intervertebral pues va a ayudar a colaborar en hacer amortiguamiento como soporte a nuestras diferentes vértebras. Ese disco intervertebral se encuentra entre vértebra y vértebra y colaboran en que ellas no se estrellen o ellas no estén en cizallamiento. Aquí tenemos el agujero de conjunción o el foramen, que es justamente por donde van a salir los nervios, los 12 nervios periféricos, ¿cierto? Este agujero de conjunción es el que en donde se va a disminuir cuando hay una lesión de disco intervertebral y empieza a haber los dolores. ¿Por qué? Porque justamente cuando se comprime, sea por sobrecarga, sea por mala técnica, sea por accidente, se comprime ese disco intervertebral, pues este espacio, este agujero, este foramen se va a disminuir y al disminuirse, pues va a oprimir el nervio que sale por ese agujero de conjunción. Aquí tengo una imagen un poco más detallada, más real. Aquí tengo una imagen real de un corte. Aquí tengo un corte de dos vértebras, ¿cierto? En donde aquí tenemos la parte interna del hueso. Internamente, mire cómo se encuentra todos los tubérculos, toda la tuberosidad, entonces, toda la tuberosidad ósea, ¿cierto? Tanto en la vértebra superior como inferior. Y mire que tenemos aquí nuestro disco intervertebral y en el fondo tenemos nuestro núcleo pulposo. Ese disco intervertebral se compone de ese núcleo pulposo y ese anillo fibroso. Núcleo pulposo y anillo fibroso. Cuando hay una hernia discal, es justamente cuando hay un abultamiento, cuando hay una compresión, una sobrecarga, y este anillo fibroso empieza a expandirse hacia los lados. Y el núcleo, bueno, es de acuerdo a los grados o a niveles de hernia. Esas hernias también se categorizan por grados. Cuando hay de pronto un abultamiento, pues el anillo fibroso hace una pequeña protuberancia. Si ya es una compresión bastante grave, bastante delicada, hasta el mismo núcleo pulposo se sale, ese anillo fibroso sale y prácticamente quedan unidas estas dos vértebras. Eso ya son lesiones, hernias discales bastante complicadas. ¿Sí lo estamos viendo allí? Sí, profe. Aquí va otro mensaje importante
a nuestros profesionales en cultura física y deporte, tener mucho cuidado con la columna vertebral de nuestros deportistas, saber manejarle las cargas con el fin de evitar este tipo de lesiones, lesiones muy delicadas, lesiones muy de cuidado, muy de cuidado porque pues estamos ya hablando de nuestro sistema nervioso central. Este tipo de explicación también se le tiene que dar a los deportistas porque pues ellos en pro de su competitividad pues de pronto entre ellos buscan medirse quién es el que alza más peso. De pronto cuando haya una sesión de fortalecimiento, cuando haya una sesión de fortalecimiento muscular con carga, con peso, entonces entre ellos muchas veces se compite, ¿no? ¿Quién carga más? ¿Quién es el que más fuerza tiene? Y esos tipos de cosas hay que tenerlas mucho en sesiones de entrenamiento, ¿no? Tener un control. Porque una mala sobrecarga, un exageramiento puede estar causando ahí un abultamiento y demás. Aunque estos abultamientos a veces se también por repeticiones constantes, crónicas en el tiempo de malos ejercicios, ¿no? Malas prácticas. Ya tiene que ser un movimiento de más, ya tiene que ser un accidente bastante fuerte que genere eso de un momento a otro, de forma aguda, una hernia, pero las hernias por lo general nacen es cuando se hace de manera repetitiva un movimiento con mucha sobrecarga y pues eso ahí empieza la lesión. Bueno, aquí tenemos cómo conjuga la vértebra y la médula. Entonces, aquí en la parte blanca es la vértebra y la parte morada es el tejido cartilaginoso y la médula espinal. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque para que entendamos cómo ellas se conjugan entre sí. Miren que la vértebra es el protector de la médula, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la médula está en medio de nuestras vértebras y los nervios raquídeos salen por medio de esos agujeros de conjunción. Este nervio que estoy aquí señalando, justamente sale de este agujero que estoy aquí rayando, ¿cierto? Pues claro, cuando hay una lesión de disco intervertebral, pues obviamente este agujero es el que se va a disminuir y al disminuirse, pues empieza a comprime estos nervios. Pues al comprimirlos, pues el dolor más tremendo, adormecimiento, picazón, hormigueo, pérdida de fuerza. Profe, esas personas que sufren sobre esa lesión de disco no pueden volver a hacer ejercicio físico, ¿cierto? O deporte. Eso depende de la gravedad, depende del nivel que tenga. Las últimas investigaciones han dicho que cuando es solo protusión, cuando solamente es un abultamiento, es decir, cuando es leve, cuando de pronto fue que hubo un abultamiento del disco, con el tiempo y con mucho trabajo de recuperación, el mismo disco tiende a hacer un trabajo, o el mismo disco no, el mismo cuerpo tiende a buscar su tamaño, su posición original de las vértebras y tiende a mejorar. Pero cuando ya es una lesión complicadita, que ya hubo una hernia como tal, eh, depende. Por ejemplo, depende de la persona, depende de la edad, depende del tratamiento que se dé. Por ejemplo, Oscar Figueroa. Oscar Figueroa tiene, Oscar Figueroa tiene
como tres operaciones Oscar Figueroa tiene como tres operaciones de hernia discal. Y este señor, después de como tres operaciones de hernia discal, fue que él después logró conseguir, perdón, esa operación fue antes de ir a Río 2016, donde consiguió su medalla de oro. Obviamente, eh, no sé si ustedes se han visto el especial, tengo que compartírselos, el enlace. Un especial muy emotivo, muy interesante, hasta donde se entrevista al médico que lo operó. Y obviamente Oscar Figueroa tuvo que hacer una búsqueda del especialista idóneo para hacer ese tipo de operaciones, que aquí creo que en Sudamérica somos como que uno o dos nomás, y uno de esos era como colombiano. Bueno, gracias a Dios, el talento colombiano. Porque los demás especialistas no le metían mano a Oscar Figueroa. No se le medían a ese reto porque las operaciones son muy delicadas. Y el hombre, el objetivo de él era operarse para volver a competir, para volver a levantar semejantes pesos. Entonces, entonces este señor logra conseguir este médico cirujano especialista en columna y demás, lo logran operar, hace su respectiva rehabilitación y va y gana el oro en Río 2016. ¿Sí? Entonces, claro, pues ahí podemos determinar que obviamente depende del sujeto, pues en este momento era un deportista que ya tenía previa un entrenamiento. Vemos que lo operó una persona de bastante especialidad en el tema para poder lograr competir otra vez. Y otra cosa muy diferente, una persona que de pronto es del común, otra cosa muy diferente es que sea una persona pues medianamente activa y que por motivos de su trabajo ya tenga una lesión cervical, pues en ese orden de ideas, al no haber un acondicionamiento corporal idóneo y al no tener de pronto un acceso a ese tipo de cirujanos, pues hombre, ahí ya el dictamen es otro, ¿no? Ahí el dictamen ya es otro. Ahí el dictamen ya es operarse para no volver a levantar pesos. Ahí el dictamen ya es operarse para tener una vida con baja, con baja angulación en su ángulo articular de cadera. Entonces ya hay que empezar a enlazar bastantes fichas para determinar, bueno, hasta qué punto, ¿no? Hay personas que no se operan y se dejan agravar esta lesión y terminan lastimando el nervio raquídeo y que sale de ese agujero de conjunción y terminan ya lesionadas de una extremidad. Entonces, pues digamos que eso, ahí sí como lo dice Alex al principio de la sesión, depende del contexto, la sociedad y el entorno médico que tenga acceso esa persona. Vamos hasta ahí, equipo. Sí, señor, profe. Resulta que dentro de esa médula espinal vamos a encontrar, dentro de esa médula espinal vamos a encontrar, dentro de esa médula espinal vamos a encontrar dos áreas, la famosa sustancia gris y sustancia blanca, que pues aquí en la imagen lo pongo. Sustancia blanca, ¿cuál es? La que encontramos aquí en la parte para la parte periférica de la médula, y la sustancia gris que encontramos en la parte céntrica de la médula. Bueno, pues aquí en la imagen de pronto lo podemos ver en la parte oscura como sustancia gris y la parte más clara como sustancia blanca. Encontramos esas dos áreas. ¿Por qué encontramos esas dos áreas? Porque esa sustancia gris y la sustancia blanca se especializan de forma diferente. Esa médula se divide en esas dos sustancias. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca
se va a encargar de información aferente, de transmitir esa información aferente y eferente. Es decir, esa sustancia, perdón, la sustancia gris es la que se va a encargar de procesar esa vía aferente o eferente, esa señal que entra y sale. Esa sustancia gris es la que se va a encargar de recibir y enviar información hacia los nervios, hacia la periferia, ¿sí? Esa sustancia gris es la que va a recepcionar tanto las neuronas sensitivas, que es la que podemos recibir información aferente, y las motoneuronas, es decir, las neuronas que salen a inervar los músculos, como lo tenemos en la imagen. Mire, aquí en la sustancia gris, esta es la sustancia gris, que la estoy pintando aquí rayando de amarillo. Miren que esa sustancia gris es la que tiene contacto con nuestras raíces dorsales y ventrales de nuestros nervios raquídeos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por medio de esa sustancia gris es que nos llega la información, llámese de los usos musculares, llámese de los órganos tendinosos de Golgi, llámese de todos los mecanorreceptores, llámese de la percepción, todos esos mecanorreceptores o todos esos órganos sensibles de la periferia van a entrar por esa raíz dorsal a la sustancia gris. Y también, si se necesita hacer esos actos reflejos, esos arcos reflejos, esos reflejos inhibitorios polisinápticos, pues también esa sustancia gris también nos va a colaborar en enviarla aquí por la raíz ventral hacia nuestros músculos, hacia nuestras unidades anatómicas y motoras, ¿cierto? Entonces esa sustancia gris se especializa en esa situación. Mientras que esa sustancia blanca, mientras que esta sustancia blanca, ¿cierto? Estoy aquí yo rayando con rojo, es la que se va a encargar de enviar y recibir la información de manera ascendente y descendente, ¿sí? Ella ya es la que se va a encargar, ahí sí, de manera más, para que lo entiendan, es la que se va a encargar de subir la información y bajar nuestra información de nuestro cerebro, ¿cierto? Voy hasta ahí, si van conmigo, me ha hecho entender. Sí, sí, señor, profe, sí, señor. Ok, entonces esa sustancia blanca se va a especializar en esa situación, en subir y bajar la información de la médula, cerebro, médula, médula, cerebro, mientras que la sustancia gris es la que se va a encargar de enviar hacia nuestros nervios, hacia nuestra periferia, enviar y recibir esa información. Impresionante, ¿no? Y sabiendo que esa médula es, es- su diámetro es muy pequeño, vale, interesante. Entonces, en esa sustancia blanca, esas vías de nerviosas ascendentes, es decir, las que envían esas vías que suben la información a todo nuestro cerebro, está compuesta por tres nervios. El primer nervio es de la periferia a la médula, el segundo nervio de la médula al tálamo y el tercer nervio del témulo a la corteza cerebral. Entonces, recibimos la información de la periferia y ahí la sube. Y nuestras vías descendentes, que la dividen en dos, en la vía piramidal y la vía extrapiramidal, la que desciende. Las famosas vía piramidal y vía extrapiramidal, vías nerviosas que descienden en nuestro cerebro a la médula espinal. ¿Cuál es la famosa vía piramidal? Es la que va a colaborar con el impulso a motoneuronas alfa para el músculo esquelético. Esa vía piramidal es la que va a enviar esa información en el músculo esquelético. Mientras que la vía extrapiramidal es la encargada de la postura o tono neuromuscular. Para que seamos más claros, la vía piramidal es la que vamos a tener más control somático, es la que va a permitir tener más conciencia de ello, mientras que la vía extrapiramidal es la que hacemos más de acto reflejo, como la postura, el tono muscular y demás, ¿vale?
¿Mucho concepto? ¿Bastante o vamos bien ahí? No, bien, profe, bien, es como de qué, como entenderlo, ¿sí me entiendes? Ok. Sí, bien, bien, profe. Ah, listo, listo, listo. Entonces, equipo, dejamos hasta ahí sistema nervioso central, lo que va a componer nuestro cerebro, ya abrimos cerebro y médula espinal, y para el día viernes vamos a continuar con nuestro sistema nervioso periférico, ¿vale? Listo, profe, sí, señor. Dudas, Listo, mi profe. inquietudes, apreciaciones, emociones, preguntas. No, bien, profe. Estamos viendo uno de los temas más No, importantes profe, gracias. uno de los temas más importantes para nuestra carrera, que es el sistema nervioso central. Ok, ok, listo. Me alegra entonces que estén ahí conectados. Recordar que ya dejé en el Moodle, lo dejé ya configurado para que ya esté publicado las entregas del próximo 30 de abril. Entonces nuestra próxima y última entrega de este corte es el próximo 30 de abril para que pues por favor lo vayan ahí montando, adelantando, visualizando. ¿Listos? Listo, vale, profe. Entonces, así quedamos. Éxitos, bendiciones. Un gusto haber estado ahí con ustedes. Listo, Sebastián, gracias. Vale. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, listo. Éxitos, bendiciones a todos. Hasta luego, profe. Chaito.